Buenas tardes, hermanos y hermanas. Siéntense. También allá en casita, los que están viendo la transmisión, pues pueden tomar ya sus lugares. Cuando estaba en el seminario, contaban una anécdota, esa no sé si se ha grabado o no, pero era una anécdota que contaban. Se dice que uno de los estudiantes se metió a bañar, estaba en las regaderas, pues eran regaderas comunitarias, eran grandes, en los baños, y se estaba bañando, y se dice que todos los demás estudiantes decidieron salir a cenar. Ahí cerca del seminario pues hay varias torterías, taquerías, donde a veces los seminaristas íbamos. Entonces decidieron ir todos, pero no le avisaron nada a este seminarista. Entonces cuando él salió de bañarse, pues ya se estaba cambiando y pues terminó de cambiarse y todo, y vio que no había nadie. Entonces subió al segundo piso, entró a todas las habitaciones y se dio cuenta que no había nadie, ¿no? Y entonces dicen que empezó a gritar así como loco y empezó a llorar y decir: es que vino el rato y me quedé, y empezó a llorar, me quedé, vino el rato y yo me quedé. Y bueno, no sé si ustedes entendieron esto, a lo mejor no, porque ni siquiera saben qué es el rapto. Bueno, voy a tener que explicarles. Dicen que una ilustración que se tiene que explicar no fue una buena ilustración, pero bueno, como quiera la voy a explicar. En teología, hermanos, por lo regular hay iglesias que creen en la dispensación, son dispensacionalistas. ¿Y qué creen? O sea, ellos piensan que el Señor Jesucristo va a venir. Nosotros creemos que va a venir por segunda vez, ¿amén? Pero ellos creen que va a venir y se va a llevar solamente a los que se portaron bien, algunos cristianos que se portaron bien. No sé, de hecho, si ustedes han visto algunas películas donde se ve que va manejando en un autobús y de repente el autobús choca, ¿no? Porque el Señor se llevó al que iba manejando el autobús. Entonces, esta doctrina dispensacionalista dice que si quieres así dejarlo está mejor. Dice esta doctrina que pues va a venir el Señor y se va, como ya dije, se va a llevar solo algunos que se portaron bien, algunos cristianos que se portaron bien, y va a dejar a los cristianos que fueron mediocres, a los cristianos que fueron ahí a medias tintas, como muchos que nosotros conocemos, ¿verdad? Y entonces esta doctrina dice que va el Señor venir por tercera vez, y va a venir una tercera vez para que aquellos que se quedaron, a ver si se portaron bien, y se los lleva por tercera vez. Entonces esto es una doctrina pues muy errónea, porque la Biblia solamente dice que ¿cuántas veces va a venir el Señor Jesucristo? 2 veces. Nosotros estamos esperando la segunda venida. Así es. Entonces esta doctrina, este joven, aunque estaba en el seminario presbiteriano, creía en esta doctrina. Entonces dijo: ya se fueron y solamente yo me quedé, ¿no? Y mucha gente vive con ese miedo. No sé si me estoy explicando. Mucha gente vive, pues que creen en esta doctrina, viven con ese miedo, con ese temor. ¿Por qué? ¿Por qué viven con ese miedo, con ese temor? Porque no saben si se van a quedar, no saben si se van a ir, no saben qué va a pasar con ellos. Bueno, hermanos, vamos entonces a este pasaje de Malaquías que ya leímos, que ya leyó nuestra hermana Vale. Habla precisamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la segunda venida. Y vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Ya leímos el pasaje y pues de ahí vamos a darle duro a la predicación de la palabra. Vamos a orar. Padre, yo te pido por la vida de mis hermanos, te pido porque tú puedas permitir que pongan toda la atención, que se puedan enfocar, Señor, en tu palabra, que toda distracción, Señor, tú la puedas quitar y que nos permita, Señor, verdaderamente estar atentos a lo que tu palabra nos dice en esta mañana. Te rogamos que así sea y pedimos la dirección de tu Santo y Divino Espíritu para la vida de cada uno de nosotros. Malaquías es el último libro ¿de qué? ¿De qué es el último libro? Del Antiguo Testamento. Y estamos en el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. ¿Saben cómo se le llamó al periodo que hubo de Malaquías a Mateo? Porque hubo un periodo de Malaquías a Mateo, se le llamó el periodo del silencio. Muchos eruditos, muchos teólogos dicen fue un periodo de 400 años, pasaron 400 años de Malaquías a Mateo. Y algunos eruditos dicen, ¿verdad?, que se le llamó así, pues la época del silencio, porque supuestamente Dios no habló. Pero Dios siempre está hablando, hermanos. Dios siempre habla. Quienes no escuchan, ¿quiénes somos? Somos nosotros los que no escuchamos. Dios siempre habla.
Entonces sí hubo un periodo de 400 años de silencio, pero no es porque Dios no hablara, sino porque las personas no escuchaban a Dios. Ahora, aquí en Malaquías podemos ver que Dios promete a un mensajero y a un salvador. Y 400 años después, en Mateo, ¿cómo comienza Mateo? Hablándonos de ese mensajero y de ese salvador. Entonces, aquí vamos a ver entonces, hermanos, que mucha gente, como ya dije, tiene miedo de ese día. Hay mucha gente que cuando se hablan de pasajes escatológicos, y este es un pasaje escatológico. ¿Qué significa escatológico? Que está hablando de los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar con la segunda venida del Señor? ¿Cómo vamos a morir? Si va a ser destruida la tierra, si solo va a ser transformada. Entonces muchos tienen esa duda y muchos como que tienen ese miedo, ¿no? Incluso hay cristianos que tienen miedo de estas situaciones, ¿no? Pero fíjense lo que dice, y les voy a pedir que me ayuden a leer cómo dice el versículo número 1 de Malaquías 4. Vamos, son solo 6 versículos y vamos a leer el versículo número 1. Y me ayudan a leerlo, ¿cómo dice, hermanos? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cómo va a ser ese día? Incluso hay un título, no sé si aquí venga el título. No sé si tenga el título aquí. Sí, ahí dice advenimiento del día de Jehová. Algunas otras Biblias traducen como el día terrible. Y entonces, ¿cómo dice que será este día, hermanos? Pero aquí dice, miren, fíjense bien. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y fíjense cómo hace varias alusiones a situaciones que tienen que ver con el fuego. Fíjense bien. Primero dice el día ardiente, ahí hay una alusión. Luego dice como un ¿qué? Horno, otra alusión a lo caliente, al fuego. Y luego todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, otra alusión ahí. Aquel día vendrá y los ¿qué? Los abrazará, otra alusión al fuego. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero ¿para quién va a ser este día terrible? Ahí dice, ¿no? Para los soberbios. Entonces nosotros como cristianos tendríamos que tener miedo. No, hermanos, nosotros no. Por ahí alguien dijo sí, no sé quién, no voy a señalar ni nada, pero yo escuché a alguien que dijo sí. No, nosotros como cristianos no tendríamos que tener miedo. Porque aquí dice para quién está preparado. Para los soberbios y todos los que hacen maldad. Ustedes podrán decir, bueno, pues es que yo también soy soberbio y hago maldad. Pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo, amén. Y entonces, si se dan cuenta, hace alusión al fuego. En la palabra de Dios, ¿a qué hace alusión el mismo fuego? Una de ellas es al infierno, pero otra de ellas será a la manera en que va a ser terminada la tierra o acabada la tierra. No sé si me hagan favor aquí de leer Segunda de Pedro 3:10, alguien que pueda leer. Yo aquí lo tengo, pero me gustaría que alguno de ustedes lo leyera. Segunda de Pedro 3:10, ¿cómo dice? ¿Alguien lo tiene? ¿O sus Biblias no traen Segunda de Pedro? ¿O ya se acostumbraron a no usar la Biblia? Eso es lo malo, ¿verdad? De que nos acostumbramos a que todos nos ponen aquí. Segunda de Pedro 3:10, ¿cómo dice, hermanos? Bueno, ahí está ya, miren, pues ya ahí lo podemos leer todos. ¿Dónde es segunda de Pedro? 3:10. Ahí lo tienen, ¿no? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cómo será el último día? Dice ahí, el día del juicio. Se dice por ahí, ¿verdad? Que Dios prometió, Dios juró que la tierra no iba a ser destruida más por agua. Y aquí lo que dice la palabra y lo que dicen algunos eruditos nos mencionan que la tierra va a ser destruida, ¿por qué? Por fuego. Y aquí dice, ¿no? Aquí Malaquías está hablando de ese día. Está diciendo, va a venir un día en que todo va a ser destruido por fuego. Y los que hacen maldad serán como estopa. Si ahorita tomásemos una estopa y la prendemos, ¿qué pasa con esa estopa? En cuestión de... Ustedes han visto que ahorita está, pues quiero decir de alguna manera de moda, por el cambio climático, cada día hay más incendios forestales, cada día.
en Estados Unidos, en Australia, en muchos lugares, y cada día de mayores hectáreas y cada día más difícil apagarlos. Pero se decía que a donde pasan esos incendios, con el tiempo vuelve a salir la hierba, con el tiempo vuelven a salir los árboles, con el tiempo, con mucho tiempo. Pero fíjense lo que está diciendo en este día. ¿Ya leyeron lo que dice el versículo 1? Vendrá y los abrazará, dicho que va de los ejércitos, y no les dejará ni qué. Entonces, ¿cómo será aquel día para los que no tienen a Cristo? El final es el fin. Pero bueno, no solo el final, más bien no es el final, no es el final, hermanos. Tampoco para ellos es el final. Porque uno podría decir, ay, qué bueno, ¿no? Pues sí, ya se acabó el mundo, todo, y no, porque aquí nos habla y nos da una alusión del infierno, y el infierno va a ser el tormento eterno. Entonces no es el final. Para todos los que morimos, ya sea que vayamos con Cristo, no es el final, porque vamos a la vida eterna. Pero los que mueren sin Cristo, tampoco es el final, porque van ¿a dónde? A la condenación eterna. Entonces no es el final. Por ahí hay pensamientos que le llaman el aniquilacionismo. Hay gente que dice que van a ir al infierno y Dios los va a aniquilar y se termina todo. Eso sería muy sencillo y sería muy fácil. No, hermanos. El tormento será algo muy feo, algo muy, muy horrible. Pero vamos ahora a ver en los versículos 2 al 3 cómo sería ese día o cómo debería ser ese día para nosotros los justos. Y no es que seamos justos nosotros, ya lo sabemos, por nuestras acciones. ¿Por qué somos justos, hermanos? Incluso la doctrina presbiteriana dice que una de las partes del ordo salutis, del orden de la salvación, es la justificación. ¿Quién nos justificó? Jesucristo. Entonces por eso somos justos, no por otra cosa, porque tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, porque Él es nuestro abogado. No por otra cosa, si no, pues tendríamos el mismo destino que los demás. Pero vamos a ver cómo dicen versículos 2 y 3. Vamos a ver cómo dice. Mas Aquí. vosotros los que teméis mi nombre, Fíjense tantito. Mas vosotros los que ¿qué? teméis mi nombre. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Porque tenemos el nombre del Señor. Y ahí dice ahí, ¿nacerá qué? El sol de justicia, y de sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El 3 también. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dice aquí, ¿nacerá el qué? En el versículo 2 dice, ¿nacerá el sol de qué? Aquí está, hermanos. El sol de justicia. ¿A quién se está refiriendo? Hace una alusión mesiánica al Señor Jesucristo. Aquí todavía no venía el Señor Jesucristo. Iban a pasar 400 años todavía más para que viniera el Señor Jesucristo o para que se anunciara la llegada del Señor Jesucristo. Y está haciendo una alusión mesiánica, una alusión apocalíptica, una alusión escatológica al futuro. Y está diciendo, va a venir para los que, ese día terrible para los que no creen en Cristo, para los que temen a Dios, nacerá el sol de justicia. Y yo decía, ¿por qué utiliza este lenguaje poético? ¿Por qué el sol? Ustedes han visto en Apocalipsis 22 que dice que en la ciudad santa ya no va a haber necesidad ni del sol ni de la luna. Y yo pensaba esto, ¿qué hace el sol y la luna? La luna regula, por ejemplo, todas las mareas y algunas otras cosas. Si no hay sol, ¿qué pasa? Si no hubiera sol, ¿qué pasaría? Fíjense, ¿qué genera el oxígeno? La luz. La luz del sol junto con las plantas hacen la fotosíntesis y eso hace que haya ¿qué? O sea que si no hubiera sol, no habría oxígeno, no habría vida. Si no hubiera sol, este planeta, de hecho algunos planetas los más alejados del sol, son planetas que están congelados, donde el ser humano no puede habitar. Pues aquí nos está diciendo, ¿verdad? Todas las bendiciones que vendrán a aquellos que realmente temen al Señor. Ese día les amanecerá el sol, verán el sol, nacerá el sol de justicia. Pero no solamente eso, sino ahí dice también, y en sus alas traerá ¿qué? Miren, esta hermosa palabra. ¿Salvación de qué? Porque a veces nosotros como cristianos tenemos mucho ese argot, o más bien sí, ese lenguaje muy característico, ¿no? De nosotros como evangélicos, ¿no? Le decimos a la gente, es que tú quieres ser salva, o quieres ser salvo, y la gente que entiende, a lo mejor entiende como un jabón, como algo así, ¿no? Si la gente no sabe qué significa salvación,
Pero cuando dice ahí, hermanos, y en sus alas traerá salvación. ¿Salvación de qué? ¿A dónde van a ir? Ya vimos. De ese fuego abrasador. Entonces traerá salvación. Miren, quiero que escuchen aquí como dice Juan 14:2, ese no lo busquen, dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién dijo estas palabras? Cuando habla de salvación, ¿a qué se está refiriendo? ¿A dónde vamos a ir nosotros? Ustedes han visto ese programa, ¿cómo se llama ese programa? Es un programa norteamericano donde les construyen una casa nueva. Strange Makeover, así se llama, ¿no? Sí se llama así el programa, ¿no? Sí, lo han visto, o soy el único que lo ha visto. Y luego les ponen un camión, ¿no? Ponen hasta un camión para que no se vea, ya cuando terminaban la casa, y dicen, muevan el camión. Y cuando mueven el camión, ven la casa, ¿no? Preciosa que quedó. A mí algo así se me imagina, porque aquí está diciendo que el Señor fue a prepararnos, ¿qué? Entonces dice, para nosotros los que creemos en Jesucristo, debe ser diferente. Nosotros no debemos de tener miedo. Incluso nosotros debemos anhelar, hermanos. Como ya les decía, en Apocalipsis hay un término que se dice Maranata. ¿Qué significa Maranata? Ven pronto, Señor, ven pronto. Entonces nosotros no debemos tener miedo. A mí me da a veces, no sé si tristeza, enojo, cuando en los temblores, en los terremotos, en las cosas así, los que más miedo tienen a veces son los cristianos. Y no digo que no tengamos miedo, somos humanos. Pero no un pánico a decir, pues si me muero, ¿a dónde voy a ir? Que tengan pánico las personas que van a ir al infierno. Eso sí, deben tener pánico. Pero fíjense lo que dice ahí, hermanos. Vamos a darle, ahí dice, y saltaréis, ¿como qué? Como el celo de la manada. Yo creo que aquí esta es una zona semirural. Y ustedes conocen cómo hacen o cómo se comportan los becerros, cómo se comportan los animales en el campo cuando están libres. Brincan, retosan, están libres, corren para aquí, para allá. Y aquí usted está usando este lenguaje metafórico, este lenguaje también poético, y dice que así seremos nosotros en aquel día, como becerros libres, en la mansión celestial, en la tierra prometida espiritual. Podremos ir a donde queramos, estaremos libres. Así es lo que está diciendo la palabra, ¿sí o no es cierto, hermanos? Y ahí, fíjense, ¿se acuerdan cómo Malaquías había, personas que vivían en tiempos de Malaquías, estos judíos, habían cuestionado a Dios y le decían, bueno, en realidad no hay justicia porque a todos viven igual, tanto el malo como el bueno viven de la misma manera. A veces al malo hasta le va mejor. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos aquellos que persiguieron a los cristianos, que se burlaron de los cristianos, que hicieron escarnio de las iglesias cristianas, ese vecino que nunca te quiso y que nunca se arrepintió, que no es cristiano, ahí dice realmente lo que va a pasar con esas personas. ¿Qué significa hollar, hermanos? Hollar, ¿qué significa? Tú lo vas a poder, ¿qué? Entonces, ¿se dan cuenta lo que está haciendo Malaquías? Aquí está anunciando. Fíjense, a nosotros a lo mejor ya hemos escuchado de esto, pero el pueblo de épocas de Malaquías nunca había escuchado esto, aunque muchos profetas habían predicado de ese día terrible. Ahora, vamos a ver, hermanos, a mí me impacta algo de veras de este pasaje. Vamos al versículo número 4. Y fíjense, vamos a leerlo, el versículo 4. Ayúdenme a leerlo, por favor. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, a la cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Todo lo que estaba diciendo Malaquías, aquí termina el Antiguo Testamento. Muy bien, con este libro termina el Antiguo Testamento. Es el último capítulo del Antiguo Testamento. Pero la ley sigue, ¿qué? Sigue vigente. ¿Por qué? La semana pasada vimos por qué la ley sigue vigente, hermanos. Porque la ley cubre con dos cosas. Nos pone límites, vimos la semana pasada, y nos protege. La ley pone límites y nos protege. Por eso debemos seguir
nosotros cumpliendo con la ley. Ahora, vamos, esto ya se va poniendo bueno, y en los versículos últimos, del 5 al 6, ¿cómo dicen? Vamos a ver cómo dice versículos 5 y 6 en Malaquías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y venga la tierra con maldición. Fíjense cómo Dios siempre nos advierte y nos pide que cambiemos. Dios nunca va a hacer nada sin avisarnos. Bueno, la venida del Señor va a ser sorpresiva, no sabemos cuándo va a venir. En ese sentido sí es algo sorpresivo, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Y a poco los ladrones te avisan? Oye, voy a ir en la noche a tu casa a robarte? No, los ladrones se meten y a la hora que menos piensas. Pero sí nos avisa y nos advierte en ese sentido. Fíjense, he aquí yo os envío al profeta, ¿quién? Ahora, piensen en esto, ¿Elías vivía aquí todavía? Bueno, de hecho Elías no se murió. Elías fue traspuesto, pero Elías ya no estaba. Entonces, ¿por qué dice yo envío al profeta Elías? ¿A quién se estaba refiriendo? No, estaba refiriéndose a Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Y fíjense entonces, dice, aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día ¿qué? Entonces, antes de que venga este día, que va a ser tremendo, que va a ser durísimo, yo les envío a ese profeta. Y miren, dice el versículo 6. Lean conmigo el versículo 6. A ver si lo tenemos por acá el 6, el versículo 6. El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando el Señor da estas palabras, Él está haciendo alusión a Juan el Bautista. Acuérdense, yo les dije hace rato que en Malaquías anunciaba a un mensajero y a un Mesías. Y Mateo comienza con un mensajero que era Juan el Bautista y con el Mesías que era el Señor Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que anunciaba? ¿A qué vino Juan? Él fue el mensajero. ¿De quién fue el mensajero? Anunciar que venía después de El Salvador. Exactamente. Pero si ustedes van, y les pido que abran sus Biblias en Lucas 3, y vamos a ver del 9 al 14, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Porque aquí dice, en Malaquías dice, ¿verdad? Yo les voy a enviar al profeta Elías, que no era Elías, porque Elías ya había sido traspuesto, estaba refiriendo a Juan el Bautista. ¿Qué predicaba? Predicaba el arrepentimiento. Ajá, el arrepentimiento y el bautismo. Pero en sí, ¿qué era lo que predicaba? Porque mucha gente se preguntaba, ¿no? Miren, no sé si lo va a poner aquí, hermano, y si no, aquí lo tengo. Ahí está, miren. Vamos a ver qué es lo que decía. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, se corta y se echa en el fuego. A ver, eso es lo que predicaba Juan. Todo árbol que no da fruto, se corta y ¿qué? ¿Y quiénes van a ir al fuego? Los soberbios. Los que no tienen a Cristo, ¿no? Entonces, los que tienen a Cristo, dice que debemos dar ¿qué? Fruto. ¿A qué se referirá eso de fruto? Se refiere a dos cosas. Uno, a que nosotros debemos de traer gente a los pies de Jesucristo. Ese es el fruto. Traer personas nuevas a los pies de Cristo. Eso es el fruto. Pero la otra también tiene que ver con nuestro carácter, porque habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y dice, contra estas cosas no hay ¿qué? Muy bien, vamos a seguirle dando. Dice aquí, fíjense, y la gente le preguntaba diciendo, o sea, la gente le preguntaba a Juan, entonces, ¿qué haremos? Tú predicas del arrepentimiento, ¿no, Juan? Estás predicando y dices que va a venir un Mesías, que viene uno después de ti, que tú no eres digno ni de desatar su calzado y que nos arrepintamos. Pero ¿en qué consiste ese arrepentimiento? ¿Qué debemos de hacer? Es lo que la gente le preguntaba. Y entonces él contesta. Fíjense, nosotros, hermanos, hemos espiritualizado mucho los pasajes. Pero esto es práctico, el arrepentimiento es algo práctico, es de tu vida diaria. Fíjense lo que les contesta. Y respondiendo les dijo, el que tiene ¿qué? 2 túnicas
dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahí está el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no solamente es, ¡ay, perdóname, Señor! Y llorar. Es parte del arrepentimiento. A lo mejor lloras y te compunges, eso está bien. Pero si eres una persona arrepentida, y aquí está diciendo, miren, prepárense para la segunda venida. Yo quiero que estén arrepentidos y quiero que vivan una vida. Y ahí está diciendo algo. ¿Cómo nos quiere? Fíjense, el Señor viene por una iglesia santa, por una iglesia pura y sin mancha. Y el Señor cuando venga nos va a encontrar, ojalá que nos encuentre haciendo esto. El que tiene, ¿qué debe de hacer? Y a veces, hermanos, no hacemos esto. Y era algo muy práctico. Vamos a seguirle dando. El 12, ¿cómo dice? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes eran los publicanos? Para empezar. ¿Se acuerdan que estos publicanos eran judíos? Pero habían sido contratados por los romanos para cobrar los impuestos. Entonces, ni los querían los judíos, porque les cobraban los impuestos, y ni los querían los romanos, porque eran judíos. O sea, eran despreciados. ¿Quién de los personajes bíblicos fue un publicano? ¿Y qué otro? No. Saqueo, muy bien. Hasta que no se acuerdan del canto, Saqueo un chaparrito, sí, ¿verdad? Muy bien. Y entonces ellos cobraban los impuestos y eran medio tranzas, porque también por eso no los querían, porque cobraban de más, porque los romanos les decían, tú a mí entrégame tanto. Y esto es lo que esta es la cuota. Tú cóbrale lo que te paguen ellos. Ahora sí que como se deje el cliente. Y entonces fíjense la respuesta de Juan. Él les dijo, no exijáis más de lo que estaba tratando. O sea, no seas tranza. ¿Se dan cuenta cómo vivir arrepentidos y cómo esperando la segunda venida tiene que ver con cosas prácticas? No solamente con espiritualizar y decir, ay sí, Señor, y te canto. Sí, pero la vida cristiana se vive todos los días. No seas tranza. El cristiano no debe dar mordidas, hermanos. El cristiano no debe estar colgado de los cables de la luz. El cristiano no debe de ejercer la piratería, aunque a veces sí la ejercemos, ¿verdad? O la practicamos. Fíjense el 14, ayúdame a leer cómo dice ahí. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Fíjense, aquí se les acercaron unos guachos, soldados de la Guardia Nacional, que ustedes quieran, ¿no? ¿Y qué les dice? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Varias cosas les dice aquí. ¿Qué era arrepentirse? Porque Juan se lo está diciendo ya en algo que no es abstracto, se lo está haciendo algo práctico. ¿Qué les está diciendo? ¿Que no sean qué? Y nosotros sabemos, hermanos, por qué nuestro país no ha avanzado. Aunque dice por ahí que el que no tranza no avanza. No sé si ustedes sepan que la ex Unión Soviética desapareció por toda la burocracia y por toda la corrupción que había. Fue una de las causas. Y entonces aquí dicen, no hagan extorsión a nadie. Pero también dicen, ¿no qué? Y luego dice algo que a veces nosotros no hacemos. ¿Y contentados con qué? ¿Se acuerdan que Pablo predicó mucho acerca precisamente del contentamiento? ¿Qué significa el contentamiento, hermanos? ¿Qué significa el contentamiento? Aceptar. ¿Contentados con qué? ¿Con vuestro qué? Ah, y eso es de conformistas. No, tú esfuérzate, haz tu trabajo, hazlo bien, y en tu trabajo el Señor te irá prosperando, pero confórmate con ese salario, no seas avaricioso. Porque hay gente que quiere tener más y más. Y miren, déjenme decir, a mí me da mucha tristeza ver que a veces en las iglesias hay hermanos que tienen sus casas bien padres, sus carros, todo. Y a la iglesia solo dan lo que les sobra, solo dan lo que... No se trata de eso, hermanos. Pero vamos a terminar. Vamos a Malaquías nuevamente y vamos al último, a lo último que dice el Antiguo Testamento. Aquí en el 6, fíjense qué bonito. ¿Y él hará qué? Volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
A ver, es un pasaje que está hablando de la segunda venida del Señor y que está anunciando al Mesías. Y 400 años después iba a venir el Mesías. Y está diciendo, yo les envío al profeta a Juan para que les anuncie cómo deben vivir ustedes. Pero por si no les quedó claro, también aquí, si ustedes quieren que la iglesia crezca, ¿qué debe de haber en una iglesia? Ahí lo dice, en ese versículo. Fíjense, hoy podemos ver con la posmodernidad que los hijos ya no le tienen confianza a los padres. Los padres ya no le tienen confianza a los hijos. Sabemos de padres que han abusado de sus hijas, que las han violado, que las han manoseado. Conocemos hijos que han matado a sus padres, se llama parricidio. Conocemos suegras que están en contra de las nueras, o yernos en contra de hermanos, en contra de hermanos. Hace poquito escuchaba yo, en el radio, mismo escuchaba el radio, y escuchaba de dos hermanos que pues el papá les dejó una herencia. Uno se tuvo que ir a vivir a un país por un tiempo y cuando regresó el otro hermano ya le había agarrado 30 centímetros de su terreno y había construido. Y el hermano viene y le reclama, se empiezan a pelear, entonces el hermano saca la pistola, le mete 6 balazos y no afectó ningún órgano, no murió el hermano, pero el otro está en la cárcel pidiéndole el perdón al otro. Y las familias están así, hermanos. Si no hay unidad en las familias, ¿habrá unidad en la iglesia, hermanos? Y mayormente, yo siempre he dicho esto, espero que no se enojen por lo que voy a decir, pero siempre en las iglesias que son iglesias familiares, pues hay más conflictos, hermanos. Y aquí es una congregación familiar. ¿Por qué hay más conflictos? A ver, ustedes díganme. Y yo no lo hago con el afán de defenderlos, lo hago con el afán de que entendamos y comprendamos, ¿verdad? ¿Por qué hay más conflictos? ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, nuestra Constitución y nuestro Manual de Procedimientos dice que en un consistorio no debe haber 2 hermanos? Ni en la Junta de Diáconos debe haber 2 hermanos tampoco. Hermanos en la carne me refiero. ¿Por qué? Entonces, si aquí, por ejemplo, alguien se enojó con Chanita, pero Chanita es prima de Perenganita y Perenganita de Sultanita, pues están todos enojados. Y fíjense lo que dice, el último, qué tremendo, porque el último versículo del Antiguo Testamento, mejor dicho, la última palabra de ese versículo, ¿cuál es, hermano? Fíjense, qué tremendo. Vamos a ver la última palabra. Ajá. ¿La última palabra cuál es? Maldición. Si no hay y aquí dice de una manera muy, muy hermosa, ¿no? Dice, yo voy a restaurar está refiriéndose a Jesucristo, que cuando viniera Jesucristo, Él iba a restaurar a las familias, el corazón de los hijos para con los padres para con los hijos. Hoy, hermanos, ya no queda mucho de la familia nuclear que nosotros conocíamos. Hoy los hijos andan por allá. Yo les decía, ¿no?, que en una ocasión en un curso nos decían que son las familias archipiélago. ¿Sí saben lo que es un archipiélago? Es un conjunto de varias islas. Y entonces, pues sí, allá en la recámara ya está la hija, allá en su celular, allá en la otra recámara está el otro hijo, allá en la recámara la mamá y acá en esta otra recámara el papá. Y eso es parte, hermanos. Se termina el Antiguo Testamento, termina Malaquías, 400 años de silencio, según se dice, viene el Mesías. Y ellos lo esperaban por primera vez, pero nosotros lo estamos esperando por segunda vez, hermanos. ¿Cómo va a ser ese día? Y con eso concluyo. ¿Cómo va a ser ese día para nosotros? Hermoso, de bendición. Pero el mismo pasaje nos dice que si somos hijos de Dios y estamos esperando esos cielos nuevos, esa tierra nueva, estamos esperando irnos al cielo, estamos esperando esas calles de oro, todas esas cosas tan hermosas, la presencia de Dios, donde ya no va a hacer falta ni el sol ni la luna, estamos esperando todo eso. Nos dice que tenemos que vivir en consecuencia como si fuésemos hijos de Dios. No haciendo tranzas, ayudando a los demás, todo lo que vimos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos porque después de esta
serie de preguntas que el pueblo hizo de una manera cínica aquí en Malaquías, pues tú terminaste, Señor, este profeta, Señor, o esta enseñanza de este profeta, pues diciendo que venía un día, Señor, tremendo y terrible para los que no creen en ti. Un día, Señor, muy difícil, donde habrá fuego, donde habrá muchas cosas que quizá pues solamente no las podemos imaginar. Pero gracias te das a ti, Señor, porque a nosotros que te amamos, que te conocemos y que nos has redimido por tu sangre preciosa, algún día, Señor, estaremos en tu presencia, porque tú fuiste a prepararnos moradas, esa casa, esa mansión celestial tan preciosa que estamos esperando. Pero ayúdanos a vivir en consecuencia, porque también el Apocalipsis dice que nada inmundo entrará en esa ciudad. Ayúdanos, Señor, y límpianos cada día más. En Cristo Jesús. Amén.